¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Bienvenidos a nuestros jueves de conciencia. El día de hoy vamos a continuar hablando, sí, sobre la piel. La piel en realidad tiene tres capas en general: la hipodermis, que es la capa profunda, la dermis, que es la capa de en medio, y la epidermis, que es la capa externa. El día de hoy vamos a hablar de la dermis. La dermis corresponde a toda la parte de protección que en el lenguaje de los pisos de la biología corresponde al segundo piso de la biología, que es el que habla sobre protección. Acuérdense que la piel es el órgano más extenso que tenemos y es el órgano de contacto por excelencia. Así que si hablamos de protección, el lenguaje de la piel es variado. ¿Se han dado cuenta que nunca hablo per se de una enfermedad, de una patología? ¿Entienden por qué? En realidad es para no generar algo que se conoce como conflicto de diagnóstico. Les quiero reiterar que en una patología y en una enfermedad hay varios lenguajes que hay que poder revisar. ¿Cuáles son esos lenguajes? Primero que nada está la vivencia específica de la persona. Además, claro, el lenguaje del tejido, el lenguaje del órgano, el lenguaje de la patología, también el lenguaje de toda su herencia sistémica, de todo lo que se vivió antes, el lenguaje en útero, mientras yo estaba dentro del útero de mi mamá. Por cierto, ¿cómo la pasaron este 10 de mayo? ¿Fueron muy felicitadas? ¿Se dan cuenta que todo el linaje de todos los clanes de nuestras mujeres nos permiten ser quienes somos? Y también nos han permitido pasar toda esa información. Así que la razón por la que nunca hablo de ninguna enfermedad per se es porque la información cognitiva no nos sirve. Tenemos que poder confiar en los brazos de un terapeuta para que nos acompañe a esa vivencia específica, porque ahí está la llave. Recuerden que todo lo que tienen consciente, todo lo que recuerdan, todo lo que si saben de una forma consciente, ese no es el problema. El problema es lo que no recuerdan. Esa es la razón por la que es fundamental verdaderamente darse el permiso de ir a un proceso, terapéutico y de asistir a un taller. Les recuerdo de nuestro próximo taller en línea para el sábado 23 de mayo, de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Este taller está diseñado para que no nada más recibamos información cognitiva, sino también que podamos hacer algún proceso que le ponga luz a eso que nos sucede, a eso que nos preocupa, a eso que nos hace estar con angustia o tristes. No se lo pierdan, inscríbanse. Volvemos a la dermis. El lenguaje de la dermis es un lenguaje de protección. ¿Cuáles pueden ser estos temas de protección? Primero que nada, la separación. Sí, pero la separación que me pone a mí en riesgo. Por ejemplo, la separación hacia alguno de los padres, particularmente al papá. Estos problemas que quizás mi piel está presentando por el tema del sol, sí, tienen que ver con la dermis. ¿Cuál sería otro lenguaje de la protección de la dermis? Sentirme agredido en mi integridad. Quizás también un contacto, pero es un contacto impuesto. No es el contacto que yo quiero, no es el contacto que deseo, es el contacto que me pone en riesgo. También hay otro lenguaje con respecto a la protección que lo va a escuchar concretamente la dermis, y es la frialdad.
¿Tienen extremidades frías? ¿Las manos frías? ¿Los pies fríos? La frialdad de qué habla, de ese calor que me hace falta. Y finalmente, otro aspecto de la protección de la dermis también tiene que ver con la sudoración. La sudoración excesiva, ¿les sudan las manos cuando se ponen nerviosos? ¿Sudan en general cuando están estresados? Se conoce como el conflicto del salmón, donde lo que yo deseo o la vivencia, el riel que puede estar involucrado es poderme resbalar de eso que me está poniendo a mí en riesgo. Así que espero que esta información les sirva para poder comenzar a abrir una nueva información en ustedes. Acérquense al instituto, acérquense al equipo del Instituto Waller. Tenemos terapeutas en diferentes partes de la Ciudad de México y también podemos atendernos en línea. En realidad, yo tengo muchos pacientes, sí, en todo el mundo, no nada más en México. Así que anímense a hacer un proceso. Yo sé que hay muchos libros de autoayuda que sirven, que son positivos, que nos permiten ir a un punto, pero solamente un proceso terapéutico con el método Waller me va a permitir ir a ese lugar que todavía está inconsciente en mí. No se pierdan el próximo jueves. El próximo jueves vamos a hablar sobre la capa profunda de la piel, que es la hipodermis. Los abrazo con todo cariño. Les mando un abrazo virtual, un gran beso. Que disfruten su fin de semana. Nos vemos el próximo jueves.